Hola. Recibe un cordial saludo a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta ocasión exponemos fotodiodo. Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Principio de funcionamiento. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Esta corriente presente en ausencia de luz, recibe el nombre de corriente de oscuridad. Cuando un fotón con suficiente energía llega al diodo, excita un electrón dándole movimiento y dando así la suficiente tensión para desplazar al electrón a través de la banda prohibida, creando un hueco con carga positiva en la zona de transición. Cualquier par electrón hueco tenderá a separarse y acumularse por cada fotón debido a la energía entregada a la región de transición y a la tensión de polarización inversa aplicada. En esencia, el dispositivo se asemeja a un condensador en el que la región desierta o de transición sirve de dieléctrico y las zonas dopadas actúan como las placas cargadas de un condensador. Si la absorción ocurre en la zona de agotamiento de la unión, o a una distancia de difusión de él, estos portadores son retirados de la unión por el campo de la zona de agotamiento, produciendo una fotocorriente. Construcción. El material empleado en la composición de un fotodiodo es un factor crítico para definir sus propiedades. Suelen estar compuestos de silicio, sensible a la luz visible, es decir, longitudes de onda de hasta 1 micra. Germanio para luz infrarroja, longitudes de onda hasta aproximadamente 1.8 micras. O de cualquier otro material semiconductor. También es posible la fabricación de fotodiodos para su uso en el campo de los infrarrojos medios, longitudes de onda entre 5 y 20 micras, pero estos requieren refrigeración por nitrógeno líquido. Tipos de fotodiodo. Los diodos con incidencia de luz suelen simbolizarse en 3 tipos dependiendo de su uso. Unidireccional. Bidireccional NPN. Fotodiodo de 2 segmentos cátodo común PNP. Un fotodiodo puede construirse a partir de 3 fuentes de corriente, un capacitor y 3 resistencias, como se muestra en esta figura. Curva característica. Cuando no llega ninguna radiación luminosa a esta región, los electrones no tienen energía suficiente para atravesarla y por ello la corriente será prácticamente nula. Cuando la radiación luminosa es de la longitud de onda adecuada e incide en la zona de difusión, se crean pares electrón-hueco que son atraídos por el campo eléctrico aplicado, resultando una corriente inversa por la unión NP proporcional a la energía absorbida y por lo tanto al flujo luminoso que incide sobre la unión, tal y como se muestra en la siguiente curva característica de un fotodiodo genérico. Caracterización de un fotodiodo. Se definen los siguientes parámetros. Corriente oscura. Sensibilidad. Se denomina corriente oscura dark current, a la corriente en inversa del fotodiodo cuando no existe luz incidente. Es importante además señalar 3 factores de su comportamiento. Aumenta con la tensión en inversa. Aumenta con la superficie. Se duplica cada 10 grados centígrados en zona inversa. Como segundo parámetro está la sensibilidad del fotodiodo, que se define como el incremento de intensidad al polarizar el dispositivo en inversa por unidad de intensidad de luz, expresada en luxes. La sensibilidad depende de la temperatura. Para fotodiodos no polarizados, se puede emplear el propio fotodiodo como sensor de temperatura. Es necesario que conozcamos los valores comerciales existentes de los fotodiodos, ya que en el mercado estos son escasos si los comparamos con otros elementos usados en electrónica. Por tal motivo se presenta en la tabla actual los valores de los fotodiodos que se pueden encontrar en cualquiera de las tiendas de electrónica. Aplicaciones. Los fotodiodos se emplean no solo en comunicaciones ópticas y fotómetros, sino también para control de iluminación y brillo, control remoto por infrarrojos, monitorización de llamas de gas y de petróleo, enfoque automático y control de exposición en cámaras.
Combinados con una fuente de luz, se emplean en codificadores de posición, medidas de distancia, espesor, transparencia y posición, como detectores de proximidad y de presencia, por ejemplo el theremin óptico, que es un instrumento musical electrófono. El diseño clásico consiste en una caja con dos antenas. Se ejecuta acercando y alejando la mano de cada una de las antenas correspondientes, sin llegar a tocarlas. La antena derecha suele ser recta y en vertical, y sirve para controlar la frecuencia o tono. Cuanto más cerca esté la mano derecha de la misma, más agudo será el sonido producido. La antena izquierda es horizontal y con forma de bucle, y sirve para controlar el volumen. Cuanto más cerca de la misma esté la mano izquierda, más baja el volumen, y viceversa. El theremin óptico se basa en la variación de constante de tiempo del clásico 555 mediante dos fototransistores. La variación de luz implica variación en el tono, siendo este tanto más agudo cuanta más luz capten los sensores. Sensor de lluvia. Otra nueva e interesante aplicación del fotodiodo es la de sensor de lluvia, que está formado por un diodo emisor de luz infrarroja y un fotodiodo para detectar la cantidad de luz emitida que el vidrio refleja. La luz infrarroja se emite a través del cuerpo del sensor con un ángulo preciso, se refleja dentro del vidrio del parabrisas y vuelve al fotodiodo. Cuando empieza a llover, las gotas que caen sobre el vidrio hacen que parte de la luz se refracte y que menos luz vuelva reflejada al fotodiodo. A medida que la lluvia arrecia, la cantidad de luz que vuelve reflejada a la superficie del detector disminuye. Llega un momento en que la corriente de salida es inferior a un umbral definido y el sensor indica lluvia. También detecta nieve. Cuando un microcontrolador recibe esta señal, el sensor activa los brazos portaescobillas y regula su velocidad. El fotodiodo tiene vital importancia además en los sistemas de reproducción ópticos como el CD. Durante la reproducción, cuando el rayo láser incide sobre la capa de aluminio reflectante, la luz es reflejada, dispersada y reencaminada mediante una serie de lentes y espejos hacia un fotodiodo receptor. Este fotodiodo es capaz de interpretar la señal digital. Esto se debe a que la luz que llega al valle es reflejada y va desfasada medio período con respecto a la que viene del saliente, que es dispersada. Esto permite al fotodiodo convertir la información óptica al código binario. Se da el valor 0 tanto a la sucesión de salientes, como a la sucesión de no salientes. Se da el valor 1 si se produce un cambio de superficie en el sentido que sea tanto pozo-valle, como valle-pozo. Los fotodiodos son y seguirán siendo un pilar en el desarrollo de la tecnología, sobre todo en la óptica, y marcarán la diferencia como ya lo vienen haciendo. Por ejemplo, el papel que ellos juegan en la que se considera hoy como la cámara más veloz del mundo.